El libro del profeta Jeremías es un libro que contiene enseñanzas hermosas para todos los tiempos. Hoy voy a tratar una vez más el capítulo 18, los primeros versículos, y de este pasaje quiero pasar mi reflexión de hoy. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Hay noticias devastadoras que a veces nos toca escuchar. Cuando las escuchamos cerramos los ojos y ya no queremos saber más, sentimos que el mundo se nos viene encima. Son momentos cuando el mundo se nos rompe en pedazos y es cuando se ocupa esa madurez espiritual para poder seguir adelante, pero precisamente es cuando estamos en crisis que nuestra madurez espiritual es igual a la de un niño. Empezamos a notar ciertas deficiencias en cuanto a madurez espiritual. Cuando nuestro mundo se rompe en pedazos, nada nos conforta. Pero yo quiero decirte hoy que Dios usa esos momentos de crisis, esos momentos devastadores, para hacer de nosotros seres humanos más completos. Así que vale la pena ponernos en las manos del Señor y vale la pena escuchar esta palabra que nos conforta, esta palabra que debe ser de aliento para nuestra alma en esta ocasión. Quizá eres de las personas que dicen, ahora que estoy buscando a Dios es cuando me está yendo peor. Es posible que algunos piensen así. ¿Tú crees que por creer en Dios todos los problemas te van a hacer caravana cuando pases? Realmente no sucede así. Si crees que estar en Dios, si crees que ser cristiano es estar exento de problemas, pues tampoco la vida es de esa manera. Si piensas que la fe convierte la vida dura en una vida fácil, estás teológicamente equivocado y te vas a desilusionar rápidamente. En realidad la vida es dura porque vivimos en un mundo imperfecto. Los teólogos llaman a ese mundo imperfecto el mundo caído. La vida es complicada por eso. Pero la buena noticia, como te vengo diciendo, es que Dios lo está rehaciendo. Eso es lo que dice el texto del inicio, en realidad. Que Dios ha tomado en sus manos este mundo, que Dios toma a cada persona como el barro y la está rehaciendo, está formándola. Eso quiere decir que saldrá algo positivo de nosotros y de todo esto que en algunas ocasiones nos ha tocado vivir. Jesús toma nuestra dañada humanidad, recoge los pedazos de nuestra humanidad dañada y la convierte en algo hermoso. Cuando Dios junta los pedazos de una vida deshecha, está llevando este mundo a su idea original. La idea original de Dios es un mundo perfecto. Eso está en el corazón de Dios. Pero todavía estamos aquí. Recuerda que el reino de Dios es futuro, pero también presente. Estamos aquí en la tierra. El reino de Dios es entonces del más allá. Como dice el himno, hay un mundo nuevo, más allá de las estrellas. Pero mientras, el reino de Dios está cerca de nosotros. Alguien dijo, más acá. Bueno, recuerda que nuestra vida cristiana se alimenta de la experiencia del pasado y del presente. Y es allí donde sufrimos porque nos toca vivir el presente lleno de congojas. Y es cuando escuchamos declaraciones devastadoras, rompe nuestra vida en mil pedazos. Pero el evangelio del reino, el que predicó Jesús mismo, menta de la esperanza futura, de que Dios va a restaurar todas las cosas. Esa es la primicia del evangelio, es lo que quiere resaltar la palabra del Señor, que Dios va a restaurar, que Dios va a cambiar, que Dios va a acomodar todas las cosas. Teológicamente estamos en el ya, pero en el todavía no del reino de Dios. Es decir, que todavía nos queda un tiempo, pero ya nos estamos acercando. Eso quiere decir que vivimos un presente con dolor, pero un día Dios quitará nuestro dolor y nos dará esa alegría eterna. Y estamos en un momento. Por eso, mientras que estemos aquí, hay tres cosas que debemos saber. Número uno, los sufrimientos son inevitables. En un mundo roto, las pruebas están prometidas. Yo quiero leerte lo que dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 12 en la Nueva Versión Internacional. Dice el autor de esta epístola, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. No se extrañen.
En otras palabras dice, no te extrañes que seas fiel a Dios y que las cosas a tu alrededor no se arreglen inmediatamente. No te extrañes de eso. El mismo Jesús, la última noche que estuvo aquí en la tierra, lo dijo en Juan 16, versículo 33, también en la Nueva Versión Internacional dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús mismo nos hizo saber que habría aflicciones. Él lo dijo. Pero también dice, no se desanimen. Qué buen mensaje del Señor para nosotros ahora. No se desanimen. Hay una frase bíblica que dice, todos estamos aquí, no te hagas ningún daño. Y se encuentra en Hechos 16, 28. Y el contexto es el siguiente. Te quiero contar un poco acerca de esto. Saulo y Silas, dos misioneros del primer siglo, fueron desvestidos, golpeados y severamente azotados. Y todo esto fue por predicar la palabra. Y para empeorar las cosas, fueron encerrados, la Biblia lo dice, que fueron encerrados en el calabozo de más adentro y les amarraron los pies. Yo he leído que los calabozos de más adentro en la cárcel de Filipos eran como la celda más profunda. Eran aquellos agujeros entre las piedras. Estaban aislados, en oscuridad, y por si eso fuera poco, por ahí pasaban aguas residuales, por esos calabozos de más adentro. Eso es lo que yo he leído. Le llamaban en la época aquella, le llamaban el hoyo infernal. Así que imagina a estos hombres de Dios con heridas abiertas, causadas por los severos azotes, terminar en una rendija con agua residual, pasando por ahí las ratas y ellos sin poderse defender, sin poderse las espantar. Todo esto era una tortura. Pues en esas condiciones que trato de describirte, Pablo y Silas estuvieron en íntima comunión con el Señor. La Biblia dice que estaban orando y cantando alabanzas. El lenguaje usado en las Escrituras sugiere que esas oraciones y esas alabanzas, esos cánticos, eran una actividad progresiva, es decir, que no cesaban de orar y que no cesaban de entonar alabanzas. No dejaban de cantar, no dejaban de orar, estaban gozosos en íntima comunión con el Señor. Esas alabanzas fueron escuchadas por Dios mismo, quien provoca un terremoto que hizo que todas las puertas se abrieran, se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Y esto es asombroso y muy alentador. Y yo aquí veo que no importa dónde nos encontremos o por lo que estemos pasando, la presencia de Jesús está justo ahí con nosotros. La historia dice que no todos están felices. Hay un hombre que está en crisis y ese es el guardia, el carcelero de Filipos. Era un hombre que tenía que responder con su vida si los presos escapaban. Si algún preso se le escapaba, él tenía que pagarlo de esa manera. Y entonces de pronto se ha dado cuenta que las puertas se abrieron, que se soltaron las cadenas, supone que todos escaparon y entonces se le vino el mundo encima. La vida se le hizo pedazos. Decidido, toma su espada y se va a suicidar. Y aquí está la frase que debió alentarlo y que debe alentar a los que están pensando en quitarse la vida porque sienten que el mundo se les cayó encima. Pablo grita, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Escucha, tú que has pensado quitarte la vida, escucha, aquí están todos los que te quieren, todos los que ven por ti, toda la gente a la que realmente le importas. Todos están aquí contigo, no te hagas ningún daño. Los problemas son inevitables, número uno. Lo segundo que tienes que saber es que las crisis nos fortalecen. Es algo que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han dicho y que cuando la crisis llega a nuestra vida de pronto no lo creemos, pero es una gran verdad, las crisis nos fortalecen. Todos conocemos historias de personas que tomaron las crisis de su vida como una oportunidad para triunfar. Se fortalecieron en medio de los problemas. Puedo mencionar una vez más a Helen Keller, quien desde niña, ella era ciega y sorda. Y sin embargo aprendió a leer y se volvió escritora de por lo menos 12 libros. Esto es realmente asombroso para mí. Entre esos libros está uno que se titula Déjanos tener fe. Ella, en medio de su crisis, ella sobresale.
Es un ejemplo de una vida hecha a pedazos que sin embargo se recupera. Jamás, jamás permitió que las tragedias o las pruebas rompieran su vida. En medio de la crisis, ella se fortaleció. Y todos conocemos seguramente a alguien que ha salido de los escombros, alguien que estando en una actitud totalmente devastada, acabada, se ha levantado. Dicen que el lenguaje chino usa símbolos, no letras, y que la palabra crisis en chino la forman dos símbolos. El primero es el símbolo del peligro, se pronuncia wei, símbolo del peligro, y el otro es yi, es símbolo de oportunidad. Entonces ellos ven esta crisis como una oportunidad. Es peligro, pero también es oportunidad. Yo no sé si esto sea cierto, es decir, si eso simbolice o no, pero lo que sí es cierto es que en toda crisis, en todo problema que tenemos, podemos ver también la oportunidad de dejar a Dios tomar nuestra vida en sus manos y hacer algo bueno de nosotros. Es importante entonces que entiendas que las crisis te fortalecen, los problemas te fortalecen. ¿Qué hacer en las crisis? Bueno, no preguntes por qué te pasan las cosas. No tiene ningún sentido. De pronto alguien en su fracasado matrimonio o en los problemas en su matrimonio, la pregunta clave es ¿por qué me casé con él? ¿Por qué me está yendo tan mal algún empleado? No creas que encontrando el por qué vas a ser más feliz. Eso no resuelve las cosas. Los que se quedan preguntando por qué durante toda la vida se vuelven víctimas, es decir, se victimizan a sí mismos. Las víctimas, tú los conoces, te cuentan la historia la primera vez, te conmueven, los ayudas, pero luego te repiten la historia una y otra vez por años. No desean salir de allí y siguen contando la misma historia y se siguen compadeciendo. El que tiene a Dios en su vida no debe sentirse derrotado, jamás. Debe sentir que es vencedor o como dice la misma palabra de Dios, más que vencedor. Más que vencedores, dice la Biblia, porque Dios lo ha mirado, porque Dios ha tomado su problema en sus manos y Dios hará lo demás. Así que hermano, amigo, así como el alfarero tomó en sus manos el barro y le da otra forma a las cosas, así el Señor puede tomar tu vida y darle otro sentido para que tú estés mejor. No, entonces no preguntes por qué. Todos tenemos historias tristes. Pero no tenemos por qué estar contando siempre la misma historia. Ya sal de eso, ya supera eso. Preguntar por qué te pasan las cosas no es pecado, por supuesto, pero quedarse ahí haciendo siempre la misma pregunta es letal. Realmente eso es lo que puede devastar tu vida. Cuando el mundo se nos rompe en pedazos, la pregunta correcta es ¿qué? Cuando sientes que no hay salida, que no hay mañana, la pregunta correcta que nos puede ayudar a madurar es ¿qué? Es decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué está haciendo Dios en mí? ¿Qué pasaría si verdaderamente le preguntaras a Dios, ¿qué me quieres comunicar a través de esta crisis? Si eso hiciéramos, encontraríamos el propósito de ese quebranto. Siempre podemos encontrar propósito en el quebrantamiento. Siempre habrá alguna razón por la cual estamos viviendo una situación o por la cual estamos sufriendo, pero no siempre vamos a encontrar el por qué nos pasan las cosas que nos hacen sentir mal. Y lo mejor aquí es preguntar, ¿qué podemos aprender? La mejor manera de navegar estos momentos dolorosos es buscar el propósito de Dios en lugar de la explicación de Dios. Porque mira, muchas veces tomamos a Dios y lo sentamos en el banco de los acusados ahí en un tribunal y comenzamos a preguntarle y a veces salen esas preguntas de nuestro corazón y le decimos, ¿y dónde estabas tú cuando mi mamá murió, por ejemplo? ¿Y dónde estabas tú cuando me abandonó mi esposo? ¿Y dónde estabas tú cuando se enfermó de muerte mi hijo? Y empezamos a reclamar. Pero un creyente maduro que se deja moldear entiende que Dios está preparando algo mejor para su vida. Es lo que quiero decirte en esta ocasión. Así que en lugar de preguntar por qué, preguntemos qué. Jesús tuvo un medio hermano llamado Santiago
que nos enseña sobre el propósito de Dios con estos momentos. La epístola de Santiago es una carta escrita entre el 46 después de Cristo y el 49 después de Cristo, por supuesto. Era un tiempo en el que había persecución para los creyentes. Los judíos que aceptaban a Jesús fueron expulsados de las sinagogas, perdieron sus trabajos, su mundo financiero estaba hecho pedazos, su vida familiar estaba hecha pedazos, sus mismos familiares los habían desheredado por creer que Jesús es el Mesías. Estaban en una completa crisis. Santiago les escribe entonces a muchas personas a las cuales su mundo se está rompiendo en mil pedazos. Personas que se preguntaban, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué sucederá con nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? Y Santiago quiere hablarles y les dice, allí en el capítulo 1, en la Nueva Versión Internacional, les dice la Biblia, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Lo primero que está diciendo aquí es que son tribus que están dispersas, que no están en su territorio, que no están en lugar cómodo. Y luego les dice en el verso 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Fíjate lo que Santiago está diciendo a esta pobre gente. Digo pobre gente por todo lo que ha estado sufriendo. Santiago les dice, cuando te encuentres en momentos, cuando tu mundo se rompe, considérate dichoso. Esto es importante. Y no es que Santiago sea una persona insensible, que no conozca, que no sienta o que no comprenda el dolor de otros. No, no es eso. Sino que es una invitación a hacer lo correcto. Considérense, esa palabra en griego significaba evaluar, calcular. No es una palabra emocional, es una palabra que refleja análisis intelectual, no emociones. Quiere decir que Santiago no está diciendo que cuando estemos pasando por algo complicado, nos tenemos que sentir bien. No dice eso. Nos dice, no dice, cuando les pase algo malo, deben sentirse contentos. Eso no lo dice Santiago, eso no es congruente. Se trata de una actitud y es a la que nos quiere llevar el apóstol, a que tengamos una actitud correcta. Alguien ha dicho que no podemos controlar el 99% de lo que pasa en el mundo, y menos ahora con esta pandemia, con esta crisis. No podemos controlar individualmente hablando el 99% de lo que pasa en el mundo, pero sí podemos controlar el 100% de nuestra actitud, el 100% de la forma en que nos queremos sentir. Lo único que podemos controlar cuando enfrentamos situaciones difíciles es nuestra actitud. Así que debemos evaluar y escoger cómo vamos a reaccionar. Tú vas a decidir si te la vas a pasar llorando todo el tiempo o si vas a buscar una solución en las manos del Señor. Eso es lo que dice Santiago. No te victimices. Mejor escoge una actitud de agradecimiento porque Dios está haciendo algo más grande en tu vida. De eso no tengas la menor duda. Dios, nuestro Señor, está trabajando. Somos el barro, estamos en las manos del Señor. Él está moldeando nuestra vida, Él está acomodando las cosas. Él está asegurándose de que todo vaya mejor. Escoger nuestra actitud nos hará seres humanos más completos. Hay una frase que no recuerdo dónde la leí, pero decía, si no escogemos la actitud correcta, seremos víctimas toda la vida. Si no escogemos la actitud correcta, seremos víctimas toda la vida. Y no queremos eso para nosotros. Somos hijos de Dios y nos espera algo mejor. Seguramente así es. Quiero terminar y termino como comencé. Dios habló al profeta Jeremías y le dijo, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Dios ha querido comunicarte un mensaje que sea útil a tu vida. Dios te ha traído o ha permitido de alguna manera que escuches esta transmisión para darte una lección. Las pruebas son inevitables. Esa es la primera lección. La segunda lección es que las pruebas nos fortalecen.
Cuando sientas que tu vida se hace pedazos, haz la pregunta correcta. ¿Qué quiere enseñarme Dios? Finalmente, escoge hoy no ser una víctima. No te quejes de lo que pasa o de lo que te pasa o de lo que habrá de pasar. Que tu actitud sea de acercamiento a Dios aún en las crisis. Deja que Dios haga de ti una persona madura. Deja que Dios haga de ti una persona fuerte espiritualmente hablando. Deja que tu vida sea controlada por el Señor. Deja que Dios te tome en tus manos. Él vino a este mundo para tomar los pedazos de la humanidad y hacer una nueva vasija. Dios te ha permitido escucharme hoy para que sepas que Él está haciendo algo mejor por ti y por mí ahora. Yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta ocasión y mi oración será dirigida hacia ellos. Oremos.